Y así yo me propuse amar a Dios sin límite y sin condición. Yo me propuse serle fiel y dar mi vida para Él. Yo me propuse amar a Dios sin límite y sin condición. Yo me propuse serle fiel y dar mi vida para Él. Damos honra, gloria y alabanza al Señor, porque Él ha sido bueno, porque siempre Él ha estado al cuidado nuestro y porque en cada ocasión que nosotros clamamos a Él, Él nunca nos ha dejado solos, siempre ha estado con nosotros. Aunque nosotros a veces no nos portamos mal, Él continúa siendo fiel. Ese es uno de sus atributos morales que Él tiene, que siempre va a estar al alcance nuestro. Que nosotros, a pesar de que no andamos por los caminos que Él deseara que anduviésemos, Él es fiel. Y todos conocemos esa fidelidad tan grande que Él tiene para con cada uno de nosotros, quienes hemos dispuesto a entregarle nuestra vida para que Él la organice. Siempre ha sido así. Cada vez que nosotros vemos cómo personas que no son temerosas de Dios actúan a la manera de ellos, así como en los reyes. ¿Recuerdan ustedes esa dichosa frase que hay en los reyes? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así vemos personas que hay en la actualidad. Cada uno hace como bien le parece, sin tener en cuenta a Dios. Y así vienen las consecuencias también, de esa misma forma. Porque si no se tiene en cuenta a Dios, sencillamente cada uno va a recibir las consecuencias de lo que hoy estén haciendo. Y normalmente no son buenas. Porque si cada uno hace de acuerdo a su propia prudencia, entonces las cosas no van a salir bien. El Señor no va a estar ahí y por lo tanto las cosas no van a estar bien. La enseñanza de hoy se trata de algo así parecido. A pesar de que el Señor provee, porque el plan maravilloso de Dios, del Padre, fue nuestra redención y la redención del ser humano. Pero hay ocasiones en las que Él también toma sus medidas porque sabe nosotros cómo vamos a responder. Nosotros, los seres humanos, somos de aquellas personas que no aprendemos a veces si no es con presión, con algo que nos obligue a hacerlo. Entonces, la enseñanza de hoy empieza titulándose de esta forma: queremos un rey. Queremos un rey. En la Biblia hay varios episodios en los que son manifestadas estas palabras, pero hay una en especial. Cuando Moisés fue delegado para sacar a todo el pueblo de Egipto, él era el instrumento que Dios estaba utilizando. Más adelante, cuando el tiempo pasó y ya llevaban aproximadamente 40 años de estar en el desierto, fue necesario que alguien supliera a Moisés, que lo reemplazara, porque él ya había terminado su labor. Lo reemplazó Josué. Josué siempre había estado cercano a Moisés, y este fue el sucesor, Josué. Y Josué fue el encargado de dos cosas principalmente. Uno, de continuar la labor que el Señor había puesto en Moisés, pero que a causa de su desobediencia no entró a la tierra prometida. Por lo tanto, él fue el que llegó allá, introduciendo a la gente de Israel en las tierras del Canaán, aquellas que Jehová había prometido. Y en segundo lugar, el repartir las tierras que Jehová había dejado para ese pueblo. Después de esto, ¿qué pasó? Resulta que Josué terminó su labor, repartió las tierras, se hizo viejo, pero no quedó un sucesor. Así como en el caso de Moisés sí lo había con Josué, pero de Josué no hubo uno que estuviera al tanto de la permanencia en eso que tenía el Señor. Por lo tanto, fue necesario entrar en un periodo que se llamó el periodo de los jueces. No había un líder como Josué, como Moisés,
Pero entonces Dios se proveyó de jueces. El primer juez de Israel, todos lo conocemos, fue Otoniel. Y el último de los jueces fue Samuel. Un periodo largo, aproximadamente unos 350 años, en el que en aquella época era cuando los jueces tenían gran trabajo que hacer porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada uno era su propio rey. Entonces vamos a entrar un poquito en contexto respecto a esta enseñanza de queremos un rey. Entonces vamos a irnos a 1 Samuel 8:4 y vamos a ver algunas cosas ahí en las que el pueblo es el que está hablando en este momento, el pueblo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y fueron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová a Samuel dijo: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinare sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros, y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos, y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Vamos a dejar hasta aquí, hasta este momento. Entonces ya sabemos qué es lo que está pasando. Ya entramos en el contexto de qué es lo que quiere el pueblo. Primero habló el pueblo, después habló el Señor, después estuvo hablando el profeta. De tal manera que hay en este momento tres actores. Está hablando el pueblo, está hablando Dios y está hablando el profeta.
A Samuel no le gustó para nada el que el pueblo estuviera cambiando a Jehová de los ejércitos, aquel de quien ya conocían el poder, porque se les nombrara un rey. De ninguna manera, a él no le gustó. Porque es que ¿quién le va a gustar? El profeta, sabiendo quién es Dios, sabiendo y dándole el mismo Dios un acontecimiento futuro de lo que podría presentarse si les nombra un rey. Mas ahí vemos al final que ellos dijeron, no nos conformamos si no hay rey entre nosotros, un rey al que nosotros estemos viendo, un rey en el que nosotros podamos confiar y que libre nuestras batallas. Ese fue el pensamiento de ellos. Pero lamentablemente vemos que, al igual que en el rey Ezequías, ¿recuerdan ese evento en donde el rey Ezequías recibió un mensaje del profeta Isaías en donde le decía, ponte bien con Dios, arregla todas tus cosas porque es necesario irnos? Y el rey Ezequías, que había sido un buen rey, le dijo al Señor, Señor, pero es que yo te he servido, yo quiero quedarme aquí otro poco. Este rey estaba enfermo y ya el Señor le había dicho, camine a ver, nos vamos. Él imploró misericordia que lo dejara otro poco de tiempo y efectivamente el Señor lo dejó otro poco de tiempo. 15 años lo dejó. Pero ¿qué pasó en esos 15 años? Fue para mal. Porque el Señor lo que quería era evitarle esas penurias que tendría que pasar. Más adelante, cuando él se curó, empezó a disfrutar de la benevolencia de Dios, porque es una paciencia extendida que Dios tiene y que le concedió a su siervo lo que él pidió. Entonces vinieron las aflicciones, porque un pueblo vino e hizo en ese pueblo, en el pueblo de Dios, los hizo cautivos, se los llevaron a Babilonia y fue un caos. Y a él le tocó presenciar cómo aquel pueblo era más numeroso que el pueblo de Israel, se los cogieron cautivos, se los llevaron, vio cómo a sus propios hijos se los llevaban prisioneros. Dios quería evitarle todo eso, pero es que a veces nosotros no queremos ver más allá, porque es que la óptica de Dios es muy distinta a la nuestra. Dios quería, por esa misma razón, porque Ezequías le había dado ya honra a Dios, había sido un buen rey, quería favorecerlo de estas penurias que vendrían. Mas sin embargo nosotros sabemos, en algunas oraciones no acertamos porque vemos muy cortico. Él veía cortico, pues no, es que Señor, es que tengo algunas cositas que hacer, algunos negocios que concluir, permítame un poco de tiempo más mientras acabo y ahí sí me voy. Así las cosas no funcionan. Porque es que nosotros tenemos la vista muy corta. Dios sí ve por nosotros. Esto mismo era lo que estaba ocurriendo aquí, porque al final vea la respuesta que Dios le da. Vea, oye su voz y pon rey sobre ellos. Esto lo está hablando Dios a través del profeta. Pon rey. Si están pidiendo, ponles un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, porque ya le tocaba a él, a Samuel, empezar a mirar a ver cómo era que les ponía un rey a un pueblo que estaba pidiendo el rey. Si vamos a hacer un recuento respecto a qué era lo que estaban haciendo, al comienzo, recuerdan cuando ustedes leían, al comienzo cuando empezó este relato, que empezó diciendo, sabemos que tú, Samuel, ya estás muy viejo y que tus hijos no dan testimonio de que sean buenos, por lo tanto quedamos desamparados, entonces necesitamos un rey. Pues era justa, esa apreciación era cierta, era real, porque los hijos de Elí, como los hijos de Samuel, no fueron buen testimonio. Eran dos hombres grandes, pero los hijos no daban testimonio de un buen comportamiento. Por lo tanto, el pueblo tenía la razón. Pero, acordémonos, a Dios nada lo toma por sorpresa.
Él desde antiguamente ya traía una solución para este caso y ya traía unas recomendaciones que hacerle al pueblo cuando este evento ocurriera. Entonces ahora vamos a ver algunas de las manifestaciones, el por qué. Es que hay veces que decimos, bueno, es que sería que estaban ignorando el poder de Dios, o por qué vienen a cambiarlo ahora, que Dios ya no los gobierne, sino que los gobierne otra persona. Entonces vamos ligeramente a hacer una listica respecto a las manifestaciones del poder de Jehová, que ellos ya conocían y que eran testigos de que Jehová había hecho todas estas cosas. Primero, en las plagas de Egipto. Hace un tiempito vimos que cada una de esas plagas representaba a uno de los dioses que tenían en Egipto y que el pueblo israelita, por estar allá metido, siempre había cogido eso también para ellos. Cuando Dios decide sacar a su pueblo de allá, necesita desarraigar del corazón de esos israelitas estos dioses de Egipto. Fueron 10 plagas que cada una estaba representando a un dios. Lo vimos que cada una, como la rana era el dios de la fertilidad, como la mosca era las divinidades de todo lo que emergía de la tierra. Todo esto era para quitar, para erradicar, para arrancar del corazón de los israelitas lo que habían aprendido en Egipto. Eso lo vieron, porque no fue una sola vez, fueron 10 veces, 10 manifestaciones que el Señor Jehová de los ejércitos hizo para que mostrara su poder. En la segunda, la apertura del Mar Rojo. ¿Recuerdan? Eso, una manifestación de esa es para no olvidarla y para decir, verdaderamente aquí hay un Dios. Abrir las aguas del Mar Rojo. Todos conocemos que eso fue un acto portentoso. Solamente Dios lo puede hacer con su gran poder. Así Discovery procure dar alguna explicación científica a qué fue lo que ocurrió ahí. Porque ellos dicen, no, pues es que en ese tiempo se escogió la parte más baja y estaban en una época en que las aguas no estaban muy altas y entonces pudieron pasar por tierra seca. Eso se queda corto, hermano. Hay veces que son hasta cosas muy infantiles las que proponen para darle explicación a un acto que es sobrenatural que pasó. Bien, esta fue la segunda manifestación. Otra, ¿recuerdan ustedes la columna de nube y la columna de fuego que estuvieron acompañando al pueblo israelita en la travesía por el desierto? Que la columna de nube estaba en el día y era justamente para que aquella gente se resguardara del sol abrasador que había en ese tiempo, porque estaban en el desierto, a donde no tienen a dónde arrimarse. El sol era tenaz. Entonces Dios les proveyó esa columna de nube, que siempre estaban bajo la nube, siempre había una protección para ellos. Ahora, la columna de fuego. En el desierto lo mismo, hay sol abrasador en el día y un frío pero muchísimo frío en la noche. Entonces, ¿qué pasó? Les mandó una columna de fuego para que abrigara el ambiente y tuvieran una atmósfera más vividera. Los tenía consentidos. Esto no fue por un día, que de pronto apareció un día y al otro día ya no hubo nada. Esto estuvo durante 40 años. Todo el tiempo que estuvieron en la peregrinación, allá estuvo esta manifestación de poder. La purificación del agua. ¿Recuerdan cuando se les acabaron los peltrechos, toda la provisión que habían sacado de Egipto se les acabó? Tenemos sed. En un desierto pues es apenas normal. Llegaron a un sitio, encontraron agua, todos estaban felices, pero descubrieron que el agua no era apta para consumo humano. No se podía tomar. ¿Qué hizo Dios? Le dio instrucciones a Moisés para que cortara un árbol y lo echara allá. Inmediatamente el agua quedó purificada. Solamente Dios, manifestaciones de poder son las que están puestas ahí. El maná del cielo, maná que descendía del cielo. Ustedes saben que en la Biblia está registrado que de Egipto entraron de 70 a 75 personas nada más.
pero que cuando salieron 600,000 hombres de a pie. O sea que esos 600,000 hombres debían de tener una esposa como mínimo, un hijo como mínimo. Entonces ya va 1,5 millones. Que tengan un anciano, son 2 millones de personas. Ustedes se imaginan la cantidad de toneladas de comida diariamente que se necesitan para alimentar a 2 millones de personas. Es un tonelaje grande, es una dificultad conseguir tanta comida. Mas sin embargo, vea, Dios les estaba dando todos los días el maná del cielo. No podían comer, Él les dijo la medida, era hasta un gomer. Un gomer era la medida en ese tiempo, que equivale aproximadamente a lo de hoy en día, como a 1 litro, un poquito más arriba de 1 litro, para que comiera cada uno su porción del día. Les dio más manifestaciones de poder todavía, aún en el maná. En el maná podían tomarlo un solo día, un poco, y ese día funcionaba bien. Pero si lo guardaban para el otro día, para el calentado, eso se dañaba, no servía. Pero extrañamente, antes del día de reposo, ellos sí lo podían guardar y al otro día no se dañaba. Otra manifestación más. Entonces vea cuántas van. Y estaban cambiando en ese momento al Dios que había hecho todo esto por un hombre. Las codornices. Aún Moisés, yo creo que dijo, en el desierto, ¿cómo va a llegar carne a un desierto para alimentar a 2 millones de personas? Entonces nos queda corto a nosotros el pensar Dios cómo va a arreglar esa situación. Y vea, facilito. Dios mandó codornices, cuando llegaban a ese sitio estaban cansadas, se podían dejar coger facilito y había carne en abundancia. Ofreció agua de la roca, volvió otra vez a terminarse el agua. Le dio una instrucción a Moisés. Moisés, con tu vara toca la roca y de la roca brotará agua. Inmediatamente todos fueron felices con el agua porque la roca brotó del agua. Todas estas cosas, hombre, y vea, el vestido ni el calzado se envejecían. El calzado iba creciendo en la medida que los niños iban creciendo. La ropa, como hoy en día, que se acaba, que está sujeta a corrupción, en ese tiempo no se les acabó. Pero todo esto terminó en el momento en que ya entraron a la tierra prometida y ya no hubo más maná, porque estaban en la tierra prometida y ahora había que trabajar para poder sustentarse. Mientras estuvieron allá en el desierto, no se trabajaba, porque en qué o cómo, no había ni forma ni manera. Por eso Dios se encargó de todo, de la alimentación, del vestido, de todo. Pero ya entrando en la tierra prometida, ahí suspendió ya todo, ya la nube no volvió a salir más, ya el maná se terminó, ya las cosas debían empezar a hacerlas porque estaban en posesión de una promesa que Dios les había dado. Entonces, si vemos todas estas cosas, dijeron, no, pues eso es para tener a la gente bien contenta con Dios, porque si Dios hace todo eso y todo a favor de los hombres, entonces deberían de estar contentos, pero no. Resulta que, vea, las murmuraciones contra José y Aarón, ellos estaban diciendo, ojalá hubiéramos muerto, comíamos en ollas la carne, pan hasta saciarnos, nos acordamos del pescado, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, allá todo eso que comíamos en Egipto, y aquí solamente estamos comiendo maná. Empezaron, y no solamente ese tipo de murmuraciones, todos lo sabemos lo que pasó con la hermana de Aarón, con María, que se puso también a hablar que solamente Dios hablaba a través de ellos y que cosas, murmuraciones de las cosas que el Señor estaba haciendo, y le fue dado un castigo. Bueno, resulta que en todas estas cosas pues hay consecuencias, así como hubo consecuencia para la murmuración de María, así también las hubo para la murmuración de todo el pueblo de Israel, porque varias veces habían murmurado contra Aarón y contra Moisés, que era lo mismo que estar murmurando contra Dios,
porque ellos eran los representantes del mismo Dios. Números 14:22 dicen: todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, es decir, todo lo que está arriba, y me han tentado ya 10 veces, no fue una sola vez, no fueron 2, ni 3, ni 4, 10, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Es decir, aquí sentencia un juicio. Ya el Señor tiene sus límites también. Aquí llegó hasta 10 el límite. Y como les decía el otro día, un padre de familia puede pasarle a un hijo que le había dicho que no llegara tarde, se la pasa la primera vez. Volvió otra vez a decir, ojo, porque la tercera, si llega a la tercera ya se toman acciones. Aquí el Señor, como es extenso en misericordia, esperó hasta 10 veces. Eso hace la diferencia con el ser humano. Él es Dios. Bien, como les había dicho, a Dios no lo toma por sorpresa nada. Y desde antiguamente, desde el Pentateuco, Dios había dado instrucciones para cuando ese momento llegara y el pueblo empezara a pedir un rey, porque Él ya tenía previsión. Antes de que ocurrieran las cosas ya estaba dando consejo y advirtiendo, ojo, esto puede ocurrir si ustedes hacen esa acción. Entonces vamos a ver en Deuteronomio. Desde Deuteronomio ya estaban anunciadas las cosas. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dadas estaban las instrucciones ya. Todo eso ya estaba dado como consejo. Porque al igual que cuando Ezequías pidió que le alargara su vida, Dios se lo concedió. Ahora, el pueblo está pidiendo rey, también se lo concedió, pero hace algunas advertencias sobre lo que puede ocurrir. Vamos a sintetizar todo lo que hemos dicho aquí y lo que decía desde Deuteronomio. Entonces, son las instrucciones que da acerca de un rey. Entonces hice una tablita para poder sintetizar todo. Debía ser escogido por Jehová. Este rey no era escogido por los hombres, debía ser por el mismo Dios, como en efecto pasó. ¿Ustedes recuerdan el primer rey de Israel? Fue Saúl. Saúl no fue elegido por voto popular. Dios mismo dijo, es ese, para darle cumplimiento a que había de ser escogido por Dios. Será uno de sus hermanos, nunca un extranjero. Eso lo podemos ver inclusive en nuestra democracia aquí en Colombia. Aquí en Colombia no se va a elegir un presidente que sea ecuatoriano. Eso es una norma que debe ser colombiano para que gobierne a los colombianos. Así como en Ecuador no van a aceptar que sea colombiano. No, en Ecuador pues que sea ecuatoriano, que sea de sus hermanos. Bien.
No aumentará para sí caballos. En este caso, los caballos estaban simbolizando el poderío militar de un rey. Entonces, hace la aclaración, no aumentarás para sí caballos. No hacer volver al pueblo a Egipto, es decir, a la antigua condición en donde se estaban allá, porque estaban, recuerde cuántos salieron, no hacerlos volver allá. No tomar para sí muchas mujeres, pues no es que les tocara muchas, lo que pasa es que para el servicio de un rey es una corte, y la corte involucra a muchas mujeres. Aquí hace como la advertencia, que no sean muchas mujeres. No amontonarás plata ni oro para sí, como riqueza personal, que ponga al pueblo para riqueza personal, que no lo haga. Escribir para sí una copia de la ley. Esto debía hacerse para las instrucciones acerca de un rey. Debería hacer una copia de la ley, él mismo transcribirla. Decirle a los sacerdotes, ustedes tienen la ley, présteme la ley, yo todos los días me voy a dedicar a transcribir la ley. Y finalmente leerá en él todos los días de su vida. Es la misma instrucción o el consejo que le dio a Josué, que nunca se separe este libro de la ley ni de día ni de noche. Porque eso nos garantiza estar cercanos a Dios y que el mundo no venga y de pronto nos cautive con todo lo atractivo que tiene el mundo, para que nosotros estemos siempre perseverando ahí. Esto era para un rey. Ahora, ¿qué tal si esto lo pasamos ya no para el rey de Israel, sino para nosotros? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes, acordémonos de eso, empecemos por ahí. Nosotros somos reyes en cada uno de nuestros hogares. El Señor ha dispuesto que la persona, el jefe del hogar, sea el varón en cada hogar. Eso es ser un rey. Y vale también la pena ponerlo para nosotros en toda esta listica. Bueno, ¿cómo esto funcionaba para Israel? Pero si nosotros también venimos a ser reyes en el hogar, entonces, escogido por Jehová, todos nosotros, ¿será que no hemos escogido? Dios no nos ha escogido para que estemos aquí. Lo hemos sido. De lo contrario, no estaríamos aquí. Entre mucha gente, Dios tuvo misericordia y nos cogió. Dijo, bueno, ustedes van a ser parte de mi pueblo. Y hoy estamos aquí. Los que estamos aquí es porque hemos sido llamados por Dios. Ahí se cumple el primero. ¿Será uno de sus hermanos si no extranjero? Pues normalmente. Aquí dentro de nuestro medio siempre estamos nosotros, los hermanos, los que nos conocemos, los que tenemos más fraternidad. Tercero, no aumentará para sí caballos. Esto quiere decir para nosotros, pues no literalmente como dice allá, sino el poderío militar estaba simbolizado allá en los caballos. Yo también puedo tener poderío no militar, sino algún tipo de poderío, ya sea económico o ya sea con influencias. Ojo con eso. Entonces, no aumentará para mí el poder que me pueda beneficiar personalmente. No hacer volver al pueblo a Egipto. Venimos de Egipto todos, ¿cierto? Venimos del pecado, veníamos de aquellas cosas en donde hacíamos prácticas porque por causa de nuestra ignorancia lo estábamos haciendo. Que nosotros no nos convirtamos en piedra de tropiezo para que aquellos pequeñitos que están procurando llegar al Evangelio se retrocedan, porque hay de nosotros. Todos sabemos la sentencia que está en la Biblia. Hay de aquel que haga caer a uno de esos pequeñitos, de mis pequeñitos. Mejor le sería que se amarrara una piedra de molino en el cuello y se echara al mar, porque sería mejor eso que no el juicio de Dios. No tomará para sí muchas mujeres, una sola nos corresponde, todos lo sabemos, una. No amontonarás ni plata ni oro para sí. Amontonar no significa que no tengamos nada. Ahí dice amontonar, y es que amontonar es artico. No, pues
El dinero es apenas lógico, es un medio a través del cual nosotros subsistimos. No está hablando de que no tenemos que tener plata. Sí, la plata es necesaria, pero ahí lo que está diciendo es amontonar, es tener más de lo que necesitamos. Escribir para sí una copia de la ley. Esto forma parte de un devocional. Aquí desde cuando recién llegamos estuvimos instruyéndolos a todos los que en ese momento estaban respecto a cómo hacer un devocional escrito. ¿Para qué? Para que nosotros estemos siempre cumpliendo esto que nos corresponde a nosotros como reyes en el hogar. Hay que escribir en un devocional, no es solamente orar por mí allá 5 minuticos al lado de la cama y ya terminó. Eso no es devocional. Un devocional normalmente debe ser un cuaderno, un lápiz, la Biblia y disposición de emplear siquiera media hora para estar analizando la palabra, extrayéndola. Aquí se les dio algunas pautas de qué preguntas o cómo se debe llevar a cabo un devocional. Hay que escribir para sí una copia de la ley. Eso es lo que yo entiendo. De lo que traigo ahí, entonces el Señor me va a revelar. Dice, bueno, Señor, eso ocurrió para Egipto, para israelitas. ¿Qué es para mí? ¿Cómo puedo tomar esa enseñanza para mí? El Señor Espíritu Santo de Dios lo hará. De eso no tengan duda. Él lo hará. Y al final leerá en él todos los días de su vida. Lógicamente, es lo que siempre aconsejamos. No dejen ningún día sin leer la palabra. Eso es una garantía para todos nosotros. Tanto mujeres cabeza de hogar como hombres cabeza de hogar. Es normal. Bien, ahora vamos a ver las bendiciones de tomar en cuenta este consejo. Porque hay bendiciones, hay consecuencias. Si nosotros tomamos ese consejo, entonces las cosas van a ser bonitas. Se aprenderá a temer a Dios. Al hacer estas cosas, se va a aprender a temer a Dios. Temer a Dios, esa palabra de temor, no solamente incluye miedo. No, temor es conocerlo. Temor es no actuar insensatamente porque un impulso me impulsó a hacerlo. No. El Señor nos ha dado dominio propio. No actuemos insensatamente, que lo primero que se me ocurre eso es lo que estoy haciendo. No es así. Aquí en Proverbios continuamente nos está diciendo sobre la sensatez, sobre la prudencia, para que nosotros estemos actuando. Entonces se aprenderá a temer a Dios si estamos haciendo todas estas cosas que las apropiamos para nuestra vida. Se guardará toda la ley y sus estatutos. Pues en lo posible, esa es la idea que el Señor tiene, que nosotros estemos actuando conforme al consejo que Él nos da. Si eso es así, estamos bien. Pero debemos procurar, porque si no estamos en todo, debemos procurar hacerlo. No se enaltecerá su corazón, esto sí que es importante. Porque démonos cuenta, a veces compañeros que han sido de estudio o de trabajo y les dan un ascenso y entonces ahora ya se crecieron. Ahora ya no me reconoce porque yo era su amigo antes de que le dieron el ascenso, ahora le dieron el ascenso y ahora no me mira. Se enalteció el corazón. Esto ayuda, al hacer esas instrucciones, ayuda a que nosotros nos mantengamos más humildes, a que en verdad si estamos buscando el favor de Dios se puede encontrar en las personas que están a nuestro alrededor. No hay que desvincular a Dios de las personas, hermanos, nunca. Pues Dios está en esas personas. Entonces ahí es cuando dice el apóstol, dice, pues son mentirosos y dicen aman a Dios, pero tienen dificultades con algún hermano. Ahí no hay amor a Dios. Ahí están mentirosos. Bien, no se enaltecerá su corazón,
No se apartarán de los mandamientos. Siempre estamos vinculados a nuestro Dios. Nosotros tenemos una doctrina. Dios nos escogió y nos dio consejo para que nosotros tomemos ese consejo, porque no nos lo está dando cualquier persona. Es el mismo Dios. Prolongará los días en su reino. Démonos cuenta. Prolongará sus días en su reino. Habrá larga vida para aquel que esté tomando el consejo divino. Y finalmente en el 6 dice, bendecida será toda su generación. Esto sí que es hermoso, porque es la prolongación de lo que nosotros somos. En ellos está nuestra esperanza, en nuestros hijos. Si hay dificultad con ellos, porque en este tiempo no es fácil. En este tiempo el edificar a los hijos es una tarea dura, que solos nosotros no podemos hacer, hermanos. Dejémonos y bajémonos de esa nube si estamos pretendiendo que nosotros vamos a corregir a nuestros hijos, a levantarlos en el temor de Dios, que lo vamos a hacer solos. No podemos, hermano, no podemos. Por eso es necesario buscar la ayuda de Dios. Señor, dame la estrategia para poder hacerlo. Él es el que da estrategias y yo soy testigo de cosas que me han contado y que el Señor ha dado unas estrategias que a veces ni hay que tocar a los jóvenes. No se tocan, no es con palo ni con rejo, no. Dios da unas estrategias que son infalibles, eso sí. Pero es que hay que buscar a Dios en esos casos, para que esos muchachos más adelante nosotros estemos orgullosos de ellos, porque en ellos hay un trabajo que se hizo. Y ese trabajo tiene un nombre también. Es un trabajo conjunto. Es un trabajo que no es de la esposa y del esposo. Es un trabajo que primeramente Dios fue el que propició unas estrategias para que a través de ellas nosotros pudiésemos hacerlo y fuéramos efectivos en el cuidado y en la formación de estos chicos. Entonces, hermanos, siempre terminaremos honrando a nuestro Dios a través de la obediencia. El Señor hoy ha hablado esto. Quisiera que lo tuvieran muy en cuenta, porque si fue para el pueblo de Israel y nosotros ahora somos como olivo silvestre, que fuimos injertados en el olivo real y estamos tomando de la savia del olivo real, entonces para nosotros, los gentiles, fuimos invitados a esta boda. Entonces, busquemos la forma, hermanos, de que no olvidemos estos pasos, de que aquí hay promesas y aquí hay formas, son estrategias, son maneras, consejos que el Señor da para que lo apliquemos, porque ese es el Evangelio, la aplicación de lo que hoy estuvimos viendo. Bien, hermanos, pues el Señor siempre tiene maneras como hablar, siempre estará dispuesto a enseñar cada una de las cosas en su momento. Nosotros procuramos orar a Dios y decirle, Señor, danos el tema, danos la forma, qué es lo que necesita el pueblo para que nosotros estemos ahondando un poco allí, y el Señor lo hace. Entonces estoy seguro de que esto va a servirle a muchos de ustedes, porque Él sabe de qué tiene necesidad el pueblo, y por eso lo hace. Nos levantamos, hacemos una oración, hermanos, para que el Señor Dios Todopoderoso esté alumbrando nuestro entendimiento y poder hacer las cosas a la manera de Él. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque tu forma, Señor, en la que nos conduces es la eficaz, es la mejor, porque somos tus hijos y tú velas por nuestros hijos mucho mejor de lo que nosotros estamos velando por los nuestros. Ayúdanos pues, Dios, a que todas las cosas que hoy hemos aprendido, Padre, que se queden en nuestro corazón y que las podemos llevar a cabo, Señor, en nuestras casas, con nuestros hijos, en la manera como nosotros nos hemos de comportar. Padre, tú siempre tienes interés en que nosotros vayamos cada día más conociendo de ti, Señor.
Y por esa misma razón estamos involucrados, estamos inmersos en que tú sigas enseñándonos, Señor. Que tú sigas honrándonos con tu presencia cada vez, Padre. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Y te suplico, Padre, que cada uno de los que vinieron hoy pueda llevar una porción de lo que tú, Señor, has querido dar como una dádiva para sus corazones, Señor. Te honramos y te bendecimos, Padre, porque tú has sido bueno, porque nosotros siempre recurrimos a ti en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, como también te compartimos, Señor, en tiempos de regocijo, porque en todo tiempo has de estar tú, Señor. Padre, que es nuestro deseo, Señor, en que tú sigas obrando en cada uno, Señor, tanto nosotros como padres como cada uno de sus hijos, para que en todos vayamos aprendiendo el temor a Jehová, el temor a nuestro Dios, y así las relaciones interpersonales en la casa sean unas relaciones de armonía, en donde no hayan gritos ni hayan represiones, sino que todo sea fraterno, que todo sea encauzado respecto a lo mismo que tú nos has enseñado. Que el vínculo perfecto del amor sea el ingrediente que nos esté aglutinando a todos, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Te alabamos, oh Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.